y vamos a abrir nuevamente el archivo. Bueno, mientras los demás están ahí Ah, accediendo, todavía no han ingresado a nadie. no sé, hay 5. Ya, Sí, a ahora ver, somos. chiquillos, es súper importante lo siguiente, que el acto es la unidad macro de toda la obra dramática. Como les decía, viene la palabra acción, donde se actúa, ¿verdad? Todas las palabras tienen un sentido, como de repente acto y ni lo pienso, ¿ya? El momento es donde se actúa. Es difícil decir, oye, profe, porque me lo han preguntado, ¿y la obra en cuántos actos se divide? Es que es relativo. Ha sido por tiempos, ha sido por intenciones, porque puede encontrar obra en un solo acto, por ejemplo. Puede encontrar obras en 2 actos, obra en 3 actos, e incluso una vez me encontré obra en 4 actos, ¿ya? Si ustedes preguntan cuál es lo tradicional, siempre lo tradicional fue en 2 actos, ¿verdad? Dividirlo en 2 para un descanso, nada más que eso. Algunos no, ¿para qué? Si la obra va a ser menor, cuando las obras son de menos tiempo, basta un acto. Sí. Si la obra suele superar en 2 horas o supera las 2 horas, generalmente en 3. La verdad es que no hay una especificación de cuántos actos deben haber en una obra dramática. Va a depender lo que quiere entregar el autor, cómo va a entregar el autor, el tiempo que va a dedicarle para eso. Por lo tanto, chiquillos, lo normal son obras en 1, 2 y 3 actos. Ahora, lo importante es entender que el inicio de un acto siempre se determina. O sea, si yo lo estoy leyendo es fácil, porque me dice acto 1, ¿ya? Escena 1. Si estoy viendo la versión teatral, es fácil. Abre telón, se abre el telón. Y cuando termina el acto, es cuando cae o cierra telón, ¿verdad? Por lo tanto, esas eran las típicas preguntas. ¿Cómo determinamos el inicio y el término de un acto? ¿O cómo determinamos que hay un acto? Cuando abre telón y después se cierra telón. Eso, ¿se dan cuenta? Sí. Una vez, el acto se subdivide en pequeñas estructuras, eslabones menores, que les vamos a llamar escenas. Atentos, es el periodo de la acción dramática. Obviamente son los eslabones de acción que van a conformar una acción mayor. Esa acción mayor es la que nosotros llamamos acto, que está marcada por la entrada o salida de personaje. Y dijimos, ¿cómo yo me doy cuenta de un acto? O si yo puedo estructurarla, si darle un inicio y un fin. Ah, fácil. El acto abre telón. El acto cierra telón. Inicio, fin. ¿Y en la escena cómo? Con la entrada o salida de algún personaje. Eso es muy difícil de manejar para muchos chicos, muchos estudiantes, cuando de repente le hace hacer pequeños actos, pequeñas dramatizaciones, y de repente es lo que más les cuesta, porque no, mira, tenéis problema de estructura, porque no sabes determinar la escena. Pero Sí. ¿cómo? Piensan en escenas como pequeños espacios, como pequeños momentos, pero no entienden que se trata de un pequeño momento, se trata del cambio de personaje dentro de la acción dramática. ¿Mm? ¿Me iba a hacer comentario? ¿No? No, profe, no. Vaya. No, la Entonces, escucho. atentos con eso, porque es súper importante. Bueno, como no preguntan tanto estructuralmente, para que ustedes se orienten, no preguntan tanto estructuralmente, pero muchas veces preguntaron cómo se determinaba una escena, y era simplemente por el cambio de personaje, ya sea sale un personaje, ya sea entra un personaje. ¿Ya? Ya. El cambio de escenas es constante en todas las obras dramáticas. Esto es relativo, claro. Estamos pensando en generalizaciones. Sí, por supuesto.
Si de repente son varios los personajes, ¿sí? Pero ¿qué tal si hay un par de personajes? ¿Qué tal si un solo Ah, ya. personaje? Hay una obra de Samuel Beckett que es preciosa, se llama Esperando a Godot. Son dos vagabundos debajo de un árbol. No salen ni entran en escena mayormente. Por lo tanto, cuidado. Muchos creen que la escena es como, ya, los pequeños fotogramas de una película. Puede ser, siempre y cuando sean muchos los personajes que intervienen, y por lo tanto tienen que entrar y salir. Son pocos los personajes. No crean que el cambio de escenas tiene que ser frecuente. Atentos con eso también. Cuadro, ¿verdad? Que muchos le dicen, la tramoya, el tramoya y todo el cuento. Cuadro es la ambientación física de acción dramática dada por la escenografía. ¿Ya? Esto es más que nada antes de desarrollar esta idea, pero ahora más como comentario general, porque ya no te preguntan de esto. Lo interesante del cuadro, chiquillo, es que provoque, claro, es la ambientación física. Yo te diría que más que la ambientación, ¿por qué se habla de ambientación física? Es que en el fondo es lo físico, el decorado físico que tiene que provocarte una emoción. Eso es lo que están tratando de decirte. ¿Ya? Por eso es que hablan de ambientación física, porque uno dice, oye, pero la ambientación no tiene por qué ser física, la ambientación es lo que yo percibo de un espacio físico. Sí, eso es lo correcto. ¿Ya? Pero lo dicen como para decirte, mira, es que perfectamente puede ser como en el teatro municipal, donde puede ponerse mucha utilería, no sé, poner un ejemplo, ya que ahí estuvimos hablando del Hombre de la Mancha. Justo fue un periodo bien loco del Hombre de la Mancha, que es la obra dramática basada en la obra narrativa del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿verdad? La historia del Quijote. Solo que una versión teatral. Y justo fue el momento en que tuve la suerte de apreciar dos versiones o sea, la versión del Hombre de la Mancha de dos compañías distintas. Una compañía, podríamos decir, era la top, con actores muy famosos. Estaba Milutich, creo. Sí, el señor de la creencia era el Don Quijote. Y otra compañía súper pobre en la sala Alejandro Flores. Una ahí en el Teatro de la Chile y la otra en Alejandro Flores, que generalmente no es tan grande, bastante. Fui a ver la de los top. Oye, la ambientación genial, se veía la estructura, muy lindo todo, se notaba que había recursos, que había empresas de trasfondo y todo. Pero terminé de ver la obra y no sentí esa emoción que provoca el Hombre de la Mancha, esa emoción de piel, ¿ya? Bueno, pasó un poquito tiempo, como un par de semanas, quizás menos, y fui a ver la otra versión que me invitaron a verla, de una compañía muy hermosa. Y veo la ambientación en la sala Alejandro Flores, como les digo, no muy grande, un poquito incómoda, etcétera. Son dos compañías distintas, ¿cierto, profe? Sí, po, totalmente estoy hablando Ah, de ya, dos ya, compañías ya. distintas. La ABC1 y la Z. Y la pobre, llamémosla, no voy a mencionar entonces el nombre de la compañía. La compañía pobre, y yo dije, ¿qué voy a ver acá, po? Si ya había visto la versión top, la entrada eran caras de la versión top y todo el cuento. Fui a verla, chiquillos. La ambientación, ¿saben qué? Era un fondo negro. Yo dije, uy, no tienen, ni siquiera tienen ambientación, po. Y me di cuenta que tenían unos cajones negros con ruedas. Cajones negros, cajones largos, negros con ruedas. ¿Para qué es? Y utilizaban los cajones para distintas cosas. Y era el cadalso de Miguel de Cervantes, lo ponían de una forma, él saltaba y quedaba ahí arriba del cadalso, de repente que eran huecos, los daban vueltas y estaban adentro, sacan una cabeza de caballo, y era Rocinante y el burro de Sancho Panza, empezaron a utilizar los cajones para decorar todo en la medida que necesitaban la acción. Y el decorado era de luces y música. Termino de leer la obra, parado de pie como loco,
aplaudiendo, totalmente emocionado. O sea, les juro, chiquillos, el teatro pobre le dio 1000 patadas al teatro top. No los quiero descalificar a ninguno al top, pero es que fue 1000 patadas. ¿Y por qué? Más Porque el emocionante. diseño de la representación que hizo la segunda compañía era impresionante. ¿Saben, chiquillos? ¿Qué quiero decirles con esto? Que el cuadro no tiene que ser fastuoso necesariamente, porque precisamente ¿qué es lo que busca el cuadro? La ambientación. La ambientación. Y la ambientación, si está bien desarrollada, a ti te va a provocar una reacción frente a la obra. La vas a creer, te vas a comprometer, te vas a sentir dentro. Por lo tanto, no necesariamente el recurso, sino que vaya relacionado con la intención comunicativa, el mensaje que quería entregar el autor. ¿Me entienden? Sí, Y sí, sí, dentro sí. del cuadro, obviamente, está el telón, porque es parte de la ambientación. Recuerden que el telón, muchas veces creemos que es una simple cortina. Es que el telón es tan impresionante, porque si bien en el texto, cuando yo leo el texto, ¿verdad? Leo la obra dramática, no necesariamente me dice abre telón, basta con inicio acto 1. Algunos ya se acostumbran, abre telón, perfecto, cierra telón, fin del acto 1. En cambio, como sabíamos, en la obra dramática, para yo saber el acto, tengo que ver abrir el telón y debo ver cerrar el telón. Por lo tanto, el telón tiene una función simbólica impresionante. Da inicio a la obra y concluye la obra. ¿Ya? Ahora, lo interesante de esto también es que en Chile las compañías de teatro no tienen muchos recursos, porque la gente no consume teatro. Y muchas compañías ni siquiera tienen salas para poder representar su obra. Yo he visto obras en plazas, en parques, en colegios que no tienen salas teatrales, como el mío, por ejemplo. No tienen. ¿Dónde van a...? En una sala, en el patio, ¿se dan cuenta? Y tienen que adaptarse a eso. Por lo tanto, quiero que lo entiendan. El telón no es lo físico, es el dato que me dice, inicio una obra y cierro una obra. ¿Por qué les digo esto? Porque una vez vi una cosa, he visto dos telones fantásticos que yo he quedado loco. El primero, el telón lumínico, o el telón de luz. Apaga y prende Recuerdo la que... luz, ¿no? Ah, ¿Podría ser así? sí, por ejemplo, ¿qué es lo Sí. que vi? Una vez vi una obra en una plaza, la representaban un actor en una plaza, y era tarde-noche, ya estaba medio oscureciendo. Los tipos no tenían telón, no tenían escenario, tenían apenas unas cosas de división, pero tenían un foco medianamente iluminando. Y de repente ya la gente se sentaba ahí, el foco empieza a encenderse, cada vez más fuerte el foco, hasta que ilumina todo. Y empiezan los actores en su función. Oh, yo dije, genial, este es un telón de luz. En vez de hacer un abre, cierra, era la luz la que indicaba. Si se ponía con mayor intensidad, brillaba más, se abrió el telón. Y curiosamente, ¿cómo cerró el acto? La luz Apagándose. empezó a decaer, ahí cada vez más en penumbra, hasta casi apagarse. Cerró telón. Genial, po. ¿Me entienden? Una vez, No, a mediodía, también en un lugar público que no tenía una escena, vi el famoso telón humano. Estaba ahí toda la escena y de repente llegaba un compadre vestido con corbata así y decía, muy buenas tardes, inicio del primer acto. Y se iba. Él fue el telón y empezaron los actores. Salen los actores, llega el compadre nuevo con corbata, fin del primer acto. Y se iba. ¿Lo entienden? sí. Por lo tanto, chiquillos, claro, lo ideal siempre ha El sido telón, trabajar con los pero recursos óptimos, pero el telón es algo simbólico, más que algo físico. ¿Ya? Sí, ¿ibas a hacerme algún comentario? que igual es bueno porque si no, pues se saca lo común, como usted dijo, que igual lo dejó sorprendido. Sí, Y no, también he genial. visto esos dos telones y es bien, incluso a veces mejor que la cortina que se cierra y se abre. Yo trabajé
años en una hermosa escuela de teatro, en donde los chicos estaban obligados a improvisar, estaban obligados. De repente arrancaban cortinas desesperados y empezaron a trabajar. Por eso es que lo importante es que se tienen que hacer las cosas pese a las problemáticas que hay. De repente da pena que si hay una problemática no metemos. A mí yo soy bastante alejado y he tenido hartas polémicas con actores famositos, ¿ya? Y una de las cosas que yo me acuerdo que a mí casi me trajo un problema en mi escuela, no, pero me defendieron, que había un actor que hacía, bien famoso, que hacía dos personajes en uno, dos personajes en una teleserie, era una teleserie. Y el tipo termina la teleserie fue relativamente interesante y tuvo harto rating. Y el tipo empieza ahí como a, no, es que voy a tomarme unas vacaciones porque a trabajar, a hacer dos actos, dos personajes, casi me colapsa y todo el cuento. Y yo dije, ¿what? Muchos actores, cuando hay pega, tienen que ser múltiples, miles de personajes, y no quedan en shock. La obligación de una, claro, y el tipo decía, no, es que me metí mucho en el personaje. Si no están trabajando el método lo utilizan en Estados Unidos, los actores de Nueva York. No es un buen actor, un buen mentiroso. Entonces, de repente, pucha, no quiero ser malo, pero hay mucho actor muy sensible y poco, no sé, de escuelas muy top, ABC1, y no quieren bajar a la realidad del mundo de la actuación. Porque lamentablemente el querer ser actor es ser muy valiente, muy, muy valiente. Porque Chile es un país que consume muy poco teatro. No hay Ahí está cultura de nuestra gran eso. obligación, obligar a que la gente consuma teatro, porque es una disciplina hermosísima. ¿Mm? Genial. Yo soy un fanático del teatro, créanme. Ya, a ver. Entonces, ya tenemos esos tres, podemos mencionar más, pero ¿para qué? Pero sí, dentro de lo que nosotros podemos decir, estas estructuras que nos permiten a nosotros entender lo que es el eje mayor, no olviden que existe algo que se llama acotaciones. Algunos quieren meterlos dentro del lenguaje dramático, decir, oye, al igual que el diálogo, que el monólogo, que el soliloquio, que la parte, deberían estar las acotaciones. Otros, no, es que las acotaciones no tienen nada que ver con el lenguaje dramático. Sí, ya. Veamos qué son las acotaciones. Atento. Las instrucciones establecidas en el texto por el dramaturgo, instrucciones. Recuerden, chiquillos, son instrucciones. Nuevamente insisto, el dramaturgo quiere que su obra sea representada en un teatro. Entonces él deja indicaciones, instrucciones. ¿A quién? Seguramente al director de la compañía, a los actores. ¿Para qué? Para que su obra sea bien representada. De eso se trata. Las instrucciones establecidas en el texto por el dramaturgo se denominan acotaciones. No son parte del lenguaje dramático, es parte de la estructura, por lo tanto. Las que permiten una buena ayuda en caso de que la obra sea representada en un teatro. ¿Ya? Eso es bien interesante. Chiquillos, ¿hay alguna duda con lo que hemos visto hasta el momento? No, yo ¿No? no tengo. Antes de meterme ya a las formas Profe, dramáticas, dime. ¿me repite lo de la acotación? ¿Es parte de la estructura? Sí, es que lo que te decía es que hay gente que dice que las acotaciones deberían ser parte del lenguaje dramático, ¿cierto? Porque dicen, mira, ya, está el diálogo, está el monólogo, está el soliloquio, está la parte, ¿verdad? Metámoslas dentro, pero es que las acotaciones no son parte del diálogo dramático o del lenguaje dramático, perdón, sino que las acotaciones son parte de la estructura de un texto, son parte de la estructura de un texto. ¿Por qué? Porque son indicaciones que deja el dramaturgo, porque, como te decía, el dramaturgo quiere que su obra la hagan bien.
Entonces deja instrucciones ¿para quién? Para los directores. Ojo, las instrucciones son para el director de la compañía, nótese. Para los actores, nótese. No, las instrucciones son para el lector. Es que no le interesa. Mira lo que estoy diciendo. Escucha lo que estoy diciendo. Al dramaturgo no le interesa que le lean la obra. Al dramaturgo le interesa que le vean la obra. ¿Ya? Esa es la virtualidad teatral. Y precisamente, tomando eso, quiero que hagan, chiquillos, que les quede súper claro una diferencia. Nosotros vamos a hacer una división, ¿ya? Porque nos solemos confundir con un concepto. ¿Cuáles son los conceptos que no quiero que te confundan más? Obra dramática, obra teatral. Son distintas. Obra dramática no es lo mismo que obra teatral. La obra dramática es la que yo leo. La obra dramática es la que yo leo. Es el texto. La obra dramática es parte de la literatura. Le llamamos género dramático. ¿Ya? En cambio, la obra teatral es lo que yo veo en un escenario representado por actores. Por lo tanto, la obra teatral es parte de las artes escénicas. Por supuesto, son complementarias. Por supuesto, el texto permite el desarrollo de la obra, o sea, de la representación, sin lugar a duda, pero las tenemos que asumir distintas, ya específicamente distintas. Por lo tanto, no vaya a ser que me digan, oye, profe, fui a ver una obra teatral. O sea, perdón, eso está bien. Oye, profe, fui a ver una obra dramática. Oye, eran buenos los actores. Es que no fuiste a ver una obra dramática. Si te enfrentaste a una obra dramática, la leíste, no la viste. Oye, mira lo que dice en esta obra teatral. No, no dice nada en esta obra teatral porque la obra teatral yo la veo, no la leo. Por lo tanto, lo que estáis leyendo es una obra dramática. ¿Me entienden, chiquillos? Es súper importante. Dividan, siempre sepárenlo. No, Profe, no, dime. ¿a qué pertenecía la obra teatral? La obra Arte. teatral a las artes escénicas. ¿Ya? Artes escénicas. A eso pertenece la obra teatral. Y la obra dramática a la literatura. ¿No? Chiquillos, pasemos, no los voy a cansar tanto, así que vamos a ver solamente, aunque se las voy a pasar porque la próxima clase mejor les desarrollo esto. Eso sí les interesa harto, eso sí tienen que tenerlo discriminado bien, ¿ya? La verdad que cuando nosotros hablamos de formas, ya ustedes lo saben, vimos las formas narrativas, o subgéneros, o modos, o tipos, de lo mismo, como lo digo. Formas, modos, tipos, subgéneros. Las formas dramáticas son tres realmente. Ya lo van a saber, son tres. No, profe, pero a mí me han hablado de otras, de más de tres. ¿Cuáles son las tres? Tragedia, comedia, drama. No, profe, pero a mí, y los autos sacramentales, ya te voy a explicar eso. Oye, profe, y los entremeses, ya te voy a explicar eso. Oye, y la tragicomedia, ya te voy a explicar eso. Solo son tres. ¿Ya? Tres. Dos, que en un primer momento, cuidado, no es uno primero y después el otro. Dos que son a la par, que surgen hace mucho tiempo en Grecia. Y una tercera, que si bien se empieza a desarrollar, va a tener su apogeo, no en Grecia, mucho tiempo después, con un tipo fabuloso llamado William Shakespeare, que va a ser el drama. ¿Ya? Por ahora quiero que entiendan tres. A ver, chiquillos, veamos así como la introducción nomás. Las formas dramáticas entonces son aquellas formas en las que formas, modos, en que puede desarrollarse una obra dramática. Entre las muy importantes podemos encontrar tragedia. La típica definición está basada en un episodio fatal de la vida del protagonista, de un personaje destacado, el cual debe enfrentarse a un destino adverso y que finalmente termina por derrotarlo. Toda tragedia posee las siguientes características. Hablemos de la tragedia. La tragedia es algo muy especial para nosotros los seres humanos, ¿ya?
muchas teleseries que no sé si ustedes consumen, ¿ya? Por los actores vamos a ser buenos con las teleseries, solamente porque les da campo laboral a los actores. Pero ahora si tienen algún sentido mayor, cuesta encontrarlo, pero la gran mayoría, yo diría el 99% de las teleseries le debe a la tragedia, mucho. El problema es si realmente entendemos lo que es la tragedia. Porque mucho, ¿qué? Sí que es la cuestión llorona, profe, sé que es como, es como, incluso el término trágico, cuando, hoy sabes que me pasó algo trágico, algo malo, ¿cierto? Hoy no, sabes que no quiero llegar a la casa porque está la media tragedia, algo malo, curioso. Entonces muchos, oye, ¿y para qué vamos a ver una tragedia? Ahí tendríamos que remitirnos al tiempo griego para poder Sí, entender el concepto. Porque hoy en la actualidad no se entendería. No se entendería. Más de alguno no sabe por qué iría a ver una tragedia. ¿Cuál es la finalidad de ir a ver una tragedia? ¿Ya? Quiero que piensen en lo siguiente. Yo ya les dije, el teatro nace con una función. El teatro no nace como un arte propiamente tal. Nace con una función. Y aunque ustedes no lo crean, la tragedia nace con una función pedagógica, una función para enseñar, y discúlpenme chiquillos, más que enseñar, aleccionar a la gente a través del miedo. Era como, si no lo así, te castigo. Para eso se hacía. Y saben, chiquillos, eran es dos verdad. cosas que le interesaban a los griegos que aprendiera la gente. Era, era como meterle por forceps en la cabeza, súper aleccionadora, súper dogmática. Más de alguno le puede complicar esto y decir, profe, pero yo creo que el pueblo griego era súper liberal, po. Fueron los primeros grandes pensadores que tuvieron la libertad de pensamiento, profe. Incluso sexualmente eran súper liberales, ellos no están ni ahí entre hombre y hombre y todo el cuento porque eran liberales. ¿Qué pueblo más libre que los griegos? Sí, de acuerdo, tenían muchas libertades, pero habían dos cosas que eran absolutamente reprimidos y que no podían pasarse la línea. La primera era la religiosa. Si tú cometías un acto contra la religión griega, chao, Era ahí. viene. Piensa en lo que le pasó a Sócrates. Si iba contra los políticos o la política griega, chao. Piensen ustedes. Yo me imagino que los profes de historia deben ser bastante buenos, por lo menos hay muy buenos en Curacaví. Tienen que haberle enseñado sobre historia, y generalmente son historias que nos gustan mucho estos mundos, los griegos, los romanos. Se dieron cuenta que cuando hemos visto el mundo romano, te han mostrado a cada rato revoluciones, cambios, golpes de Estado, se mataban entre ellos para tomar el poder, po. O sea, ¿cuántos emperadores romanos hubo un pequeño periodo? Neta. En cambio, ¿sabes alguna revolución griega? Mm, no, que yo recuerdo. ¿Se dan cuenta, no? Más de alguno me puede hablar de una Sí, revolución romana. Incluso hasta hay películas basadas en las revoluciones romanas. sí, la verdad. No. Gladiador está basado en una revolución romana. ¿Y griego? eh, No, dice no. 300 podría ser. 300, ¿no? Pero 300 pelean por su... No, pues, Ah, hermano. verdad, po. Verdad. No. Por y otra por el razón. mundo griego. O sea, Leonidas, si bien Leonidas no va contra su rey, Leonidas va contra el oráculo. Por eso es castigado. ¿Ya? Para que vean ustedes, a ver, espérate, o sea, espera, la tragedia, para que no se me pierdan, era para decirte, si tú vas contra los dioses, te va a llegar. Si tú vas contra tus reyes, te va a llegar.
Y ya sabemos que precisamente en ese mundo, siglo IV antes de Cristo perfectamente, ¿cómo se justificaban los reyes? Porque eran descendientes de los dioses. Recuerden que los primeros reyes decían que eran descendientes directos de los dioses. Después, como podía ser un acto de herejía, que decían, no, los dioses me impusieron. Por lo tanto, la política y la religión siempre han estado íntimamente unidas. No duden que son armas y estructuras muy fuertes para autosolventarse y sostenerse. ¿Se dieron cuenta, no? Por lo tanto, era lógico que no pudieran tener libertad pudieran tener libertad frente a lo político y a lo religioso. ¿Ya? Chicos, las tragedias eran eso. La gente que iba a ver, porque el pueblo griego, por muy libre pensador, la gran mayoría seguía siendo analfabeta e inculta. No eran todos los griegos ilustres. Eran ciertos. Por lo tanto, la gran mayoría era de bajo pueblo y obviamente la gran mayoría tenía que ser aleccionada. Como no sabía leer y escribir, tenía que ir a ver teatro. Y prioritariamente, ¿qué les pasaba? Las tragedias. ¿Para qué? Para que aprendieran a someterse frente a las reglas institucionales. Aunque no lo crean. Pena. No, profe, sí lo creo. ¿Eh? Oye, es súper loco. Bueno, con esto termino para que os dejo descansar para hacer los comentarios nomás. En la próxima clase ya los vemos más en detalle. Pero para que vean, muchos creían que ir a ver una tragedia para relajarse, pasarla bien, aprender, y en vez de decirte, chuta, es que realmente no iba a relajar. Iba a aprender algo, pero totalmente dirigido. No era para, oh, qué lindo. No. Eran panfletos políticos del imperio. Era decir, esto es lo que tenéis que ver. Y muchos no se dieron cuenta de los discursos. La próxima clase vamos a hablar de Edipo, que es la gran tragedia griega por excelencia, la que en el fondo desarrolla este género propiamente tal, que incluso va a pasar a constituirse como un género histórico. Y te vas a dar cuenta que Edipo directamente te dice, cuidado con lo que estáis haciendo, porque si no, vaya a acabar mal. Aleccionamiento puro. Por eso es que me gusta la idea de que ustedes vean las intenciones comunicativas, porque si tienen la oportunidad de ver tragedia, descubran qué era lo que buscaban las tragedias trasfondo, y te vayas a dar cuenta que no buscaban la libertad del individuo, todo lo contrario, buscaban que el individuo se sometiera al poder. No así la comedia, lo van a saber, porque la comedia buscaba otra cosa, pero también era leccionadora. ¿Mm? Ya, chiquillos, cualquier duda, cualquier consulta que quieran hacerme, ya saben, por WhatsApp, no hay ningún problema. No les voy a mandar guía esta vez porque los voy a dejar un poquito repasando lo que hemos visto, porque de ahí les voy a mandar una guía, yo creo que para el jueves, ¿ya? Para el jueves una guía un poquito más pesada en donde ahí vamos a trabajar más fuerte, ¿ya? Lo que sí, chiquillos, que voy a hacer en un ratito más, subir los videos de la clase y subirles las claves de la guía pasada, ¿ya? Para que ustedes se supone que la revisen y cualquier duda que tengan me la hacen llegar, ¿ya? Ya, chiquillos, eso es todo por today. Cuídense mucho, esperemos que pronto esto pase y viene el 10%. Muy bien. Adiós. Chao, profe, que esté bien. Cuídense harto, nos vemos. Bye, bye. Adiós.